Profundidad de la selva. Estamos hablando de una civilización descubierta en el medio de la selva húmeda. Los crípticos restos de una civilización perdida que se extendió por un continente por más de 1000 años. Definitivamente ellos tenían atributos sobrenaturales. Eran los antiguos mayas. Sus gobernantes llenaron vastas ciudades con pirámides de gran altura, ornamentados palacios y espléndidas plazas. Eran los amos de su entorno. Fueron muy pródigos en encontrar maneras de aprovechar la energía. Crearon obras de arte tremendamente sofisticadas, además de planificar y mantener una civilización por 1500 años. Entonces, después de varias generaciones de prosperidad e innovación, la antigua civilización colapsó, convirtiendo las florecientes ciudades en pueblos fantasmas que serían reclamados por la madre naturaleza. Siglos más tarde, las respuestas a los misterios que rodean a este majestuoso pueblo y a los divinizados reyes que lo gobernaron cuentan una historia de conquista, ingenio y desastre. Construyendo un imperio, los mayas. Año 869, en las planicies de la selva guatemalteca. Los mayas se están desesperando. Los alimentos y el agua potable están menguando. Miles de personas se están muriendo de hambre. La desnutrición y las enfermedades están asolando a la población. Los mayas ya no confían en sus gobernantes divinos para que apacigüen a los dioses. Los conflictos políticos azotan los reinos, y una a una, las grandes ciudades-estados son abandonadas. La antigua civilización maya se está desmoronando. Una ciudad tras otra, un área tras otra comienzan a caer. Las ciudades son abandonadas, los reyes desaparecen, y lo que ha sido la clásica cultura maya, en verdad, llega a su fin. ¿Qué pasó con este gran pueblo? Incluso hoy, los estudiosos siguen perplejos. Sabemos que la gente comenzó a desaparecer. La pregunta es, ¿cómo sucedió esto? La respuesta puede encontrarse en unos complejos jeroglíficos conocidos como el Código Maya. Un jeroglífico es una compleja manera de transmitir toda la información que los mayas pudieran pensar o expresar. Y es el único ejemplo en las Américas de un sistema de escritura complejo y completo. Hoy, estos crípticos símbolos revelan una historia de guerras brutales, gobernantes que superan la realidad y el apogeo y caída de un enigmático pueblo. Hola, soy Peter Weller. Estoy en la cima de este hermoso templo en la profundidad de la selva húmeda del sur de México, cerca de la frontera con Guatemala, y este es el corazón de la antigua civilización maya. Por años, los arqueólogos creyeron que los antiguos mayas habían sido pacíficamente separados en 40 ciudades-estado o algo así, cada una con su propia dinastía de reyes. Podríamos decir que parecía haber comercio, comunicación, pero no parecía haber ninguna agresión imperial particular, motivada por la sed de tierras o poder fuera del propio territorio de un rey. Pero en el último medio siglo, estas teorías han comenzado a enfocarse en una historia distinta, porque los jeroglíficos como este, restos del avanzado sistema de escritura de los mayas, describen una imagen distinta. Las delicadas y sensibles ideas de la nueva era, surgidas en los años 60, que hablaban de un pueblo amoroso y gentil, han sido rápidamente reemplazadas por una realidad mucho más compleja de ciudades-estado, enfrentadas en sangrientos choques. Y ahora tenemos evidencias de que las brutales batallas y sacrificios humanos eran componentes fundamentales de la vida entre los antiguos mayas. Pero la evolución de la civilización maya en esta compleja red de ciudades-estados no sucedió de la noche a la mañana. La cultura maya surgió probablemente unos 2000 años antes de Cristo. Para el año 500 a.C., la población estaba en su apogeo y las pequeñas comunidades se estaban convirtiendo en los primeros grandes sitios mayas localizados a lo largo de América Central. Los reinos completamente organizados dominaban la región para el 250 de nuestra era, con poderosos gobernantes al mando. Había poderosos gobernantes que estaban en competencia entre sí, y a veces estas competencias llevaban a la guerra. Para los mayas, las guerras guiadas por los reyes se libraban en nombre de los dioses. Los reyes mayas eran personas como nosotros, pero para los mayas definitivamente tenían atributos sobrenaturales. El precio de la devoción tenía consecuencias brutales y a veces mortales.
La gente tenía una deuda de sangre con los dioses. No era que no tuvieran mucho aprecio por la sangre o la vida humana. Por el contrario, la sangre y la vida humana eran lo más precioso y lo más sagrado que pudiera ofrecerse a los dioses para saldar la deuda de sangre en que se incurrió durante la creación. El derramamiento de sangre y el sacrificio humano dominaban el pensamiento estratégico de los reyes. Ellos escogían a los aliados y atacaban a los vecinos teniendo en mente apaciguar a las deidades y permanecer autónomos. A diferencia de Roma, en el caso de los mayas, no estamos lidiando con un imperio. En vez de eso, nos encontramos frente a una serie de reinos rivales. Para el siglo III de nuestra era, la civilización maya estaba floreciendo. Ninguna ciudad logró nunca dominar a todas las demás. Pero un asiento de poder estaba en su apogeo. Su nombre era Tikal. Tikal es una de las pocas ciudades que se fortalecieron en el período preclásico a.C. y continuó incólume hasta el final del período clásico. Esta es una ciudad que nunca decayó. Pero en el siglo VI, un poder rival llamado Calakmul comenzó a amenazar la prosperidad de Tikal. Los mayas tenían estas dos grandes capitales dinásticas, Calakmul y Tikal. Esas dos ciudades esencialmente chocaban entre sí. En realidad, era Calakmul la que parecía forjar alianzas por aquí y por allá, alrededor de Tikal, esencialmente para combatir a la ciudad enemiga. Quedaría de parte de un ambicioso y visionario líder construir un centro de poder militar que tomaría a Calakmul. Su nombre era Yikin Chan Kawil. Él construyó una de las estructuras más emblemáticas de los mayas, una pirámide que soportaría las pruebas del tiempo, el templo del jaguar gigante. El monumento más valioso era aquel que implicaba un gran esfuerzo, así que un templo piramidal es un indicativo de tu poder, tu fuerza y tu prestigio. Es una manera de atraer a la gente hasta tu ciudad porque demuestra lo poderoso que eres como gobernante. La construcción en entornos semitropicales con materiales rudimentarios era un reto único, especialmente cuando el objetivo eran las construcciones verticales usando tecnología de la Edad de Piedra. La mayor parte de la tecnología que asociamos con grandes construcciones de piedra era desconocida para los mayas. Ellos no poseían bestias de carga ni tenían herramientas de metal. Lo que sí poseían los mayas era una provisión virtualmente ilimitada de piedra caliza maleable y gran cantidad de mano de obra. El trabajo manual era uno de los elementos requeridos por el rey para el pago del tributo anual. Los bloques de piedra caliza eran extraídos y luego empujados o alados o transportados por fuerza humana hasta el lugar de construcción. Ellos usaban una especie de correas que se pasan por la frente. Al hacer esto, arrastraban literalmente cientos de kilogramos de escombros. Piso por piso, la pirámide se construía a elevada altura. Andamios de madera sostenían a los trabajadores y a la estructura mientras ésta se expandía. Diestros constructores daban forma a la piedra caliza con herramientas de piedra y masas de madera. Pese a que el interior se llenaba de grava sin refinar, el exterior era engañosamente ornamentado. Se cubría con una resistente argamasa conocida como el estuco maya y se pintaba de rojo. Aun cuando ellos tenían conocimiento de la rueda, aun cuando conocían el metal, eligieron no usar prácticamente ninguna de estas cosas. Y creo que en parte era por su visión del mundo, pues algo era más valioso si implicaba un esfuerzo humano. A casi 45 metros, el templo del jaguar gigante emergió encarado al oeste, hacia la puesta del sol. El antiguo rascacielos llamaría la atención de todo el que pusiera un pie en la gran plaza de Tikal, como símbolo de poder y redención. Pero esta maravilla de ingeniería de Yikin Chan Kawil era solo el comienzo. En el 736, Kawil había derrotado a su máximo rival, Calakmul. Entonces, en el 743 y 744, él atacó y destruyó dos aliados críticos de Calakmul que rodeaban Tikal, el Perú al oeste y Naranjo al este. Finalmente, el sofocante nudo que una vez había estrangulado a Tikal se había aflojado. Para celebrar esto, él construye una serie importante de expansiones del palacio, nuevas pirámides.
Y cuando observamos hoy a Tikal, en muchos casos estamos mirando los frutos de ese éxito. Puede que incluso haya impulsado la construcción de la más alta de las estructuras de Tikal, el Templo Cuarto. Hecha de 209.000 metros cuadrados de piedra, la maciza pirámide alcanzaba una altura de más de 63 metros o 22 pisos, casi tanto como las torres del puente de Brooklyn. Sobresalía entre la densa vegetación de la selva húmeda con una vista de 180 grados de la ciudad. En la distancia también se construían otras ciudades mayas llenas de rascacielos. Pero en ese momento, con el rey Yiqin Chan Cawil al mando, Tikal era el centro de poder sin paralelos de la civilización maya. Pero Tikal no estaba sola. Fuera de la vista, a unos 400 kilómetros hacia el oeste, otra dinastía estaba forjando la construcción de una gran acrópolis. Allí, en el siglo VII, surgiría un rey con visión. Él convertiría a una de las ciudades más húmedas del mundo en una meca de la arquitectura del Nuevo Mundo. Año 611 de nuestra era. En las afueras del mundo maya, en el sureste de México, una ciudad llamada Palenque está en precaria situación. Esto provoca una defensa hasta el último cartucho contra la poderosa Calakmul. Las fuerzas de Palenque fueron doblegadas y el rey fue asesinado sin que quedara heredero varón al trono. Debido a que los reyes mayas eran entes divinos, su linaje era clave para la supervivencia. El fin de una dinastía usualmente significaba desastre. Pese a este crítico momento, una de las mayores campañas de construcción en la historia de los mayas estaba a punto de iniciarse en Palenque, y el rey detrás de ella permanecería en el anonimato hasta mediados del siglo XX. En 1949, algunas de las interrogantes concernientes a la misteriosa dinastía de Palenque fueron respondidas cuando el arqueólogo Alberto Ruz L'Huillier estaban excavando este templo de 22 metros de altura, ahora llamado el Templo de las Inscripciones. Ahora yo estoy en buena forma, pero estos hombres tenían tocados en la cabeza y grandes capas, cuchillos de obsidiana y espadas. Pensé que estaba en buena forma para ser un hombre viejo. Pero igual no sé cómo lo hacían. No sé tampoco cómo lo logró Alberto Ruz L'Huillier, pero todavía tengo un gran camino por delante. Cuando él llegó hasta el santuario, miró a su alrededor y notó en el suelo una serie de agujeros cubiertos con piedras. Y se dio cuenta de que estos agujeros se habían hecho para colocar cuerdas y alar la losa, como una trampilla moderna. Así que aló la losa, esta exactamente, y entonces siguió una empinada escalera llena de tierra y suciedad. Nunca antes había visto una pirámide maya como esta. Así que sus hombres comenzaron a excavar y a excavar hacia lo desconocido. Y las mojadas escaleras estaban muy resbalosas por el tiempo y la lluvia de la selva. Pero él finalmente descendió hasta un altiplano y nota que todo el camino se bifurca, conteniendo puertas ocultas, pasajes secretos, signos de que la construcción de esta estructura fue bien pensada y calculada. Finalmente, después de 3 largos años, él llegó al fondo de esta escalera de 24 metros y allí vio un pequeño corredor donde se encontraba un sarcófago de piedra. Y en el sarcófago se encontraban 6 esqueletos, los restos de las almas que fueron sacrificadas para proteger el alma de la persona para quien construyeron este templo. Pero aún no sabía quién era esta persona. Entonces finalmente ve una enorme puerta y una maciza piedra triangular que sus hombres abren. Y entonces acceden al lugar. Detrás de esta enorme puerta triangular se encuentra una cripta abovedada de unos 9 metros de largo y 7 metros de altura. Y dentro de la cripta se encuentra un macizo sarcófago tallado de una pieza de caliza. Y encima del sarcófago se encuentra esta magnífica pestaña con estas imágenes perfectamente talladas de un rey.
En el borde, por cierto, que está cubierto de cinabrio, esta sustancia roja, hay veneno, tóxico al contacto, para impedir que los saqueadores entraran aquí y arruinaran el monumento. Por cierto, si los antiguos egipcios hubieran utilizado esto, hubiéramos tenido más antigüedades en ese país actualmente. Pero en este borde está la imagen de un escudo, y encima del santuario se encuentra otra imagen de un escudo. La palabra maya para escudo es Pakal, así que Alberto Ruz había descubierto la tumba del rey maya más importante, Pakal el Grande. El ascenso de Pakal al trono en el 615 de nuestra era sucedió en el momento más crítico para Palenque. Sin heredero directo, los sabios de Palenque acudieron a una forastera de sangre real que vivía en las afueras del reino, llamada Sac Cook. Ahora ella regresaba a Palenque con su hijo adolescente, Pakal. El futuro de Palenque pendía de un hilo cuando el jovencito fue coronado rey por su madre. Tenía solo 12 años. Ella estuvo preparando el trono para él por más de 10 años, hasta que él se hizo adulto. Mientras el joven rey Pakal entraba en la adultez, tuvo que divinizarse para legitimar su reinado. Declaró a su madre como la encarnación viviente de la primera madre, que había creado a los humanos y a los dioses. De este modo, él se convertía en hijo de una diosa, una posición exaltada que eliminaba cualquier cuestionamiento de su legitimidad. Ciertamente, él era un sujeto carismático, tenía que haberlo sido. No tenía base de poder, así que debió hacerlo todo solo con su carisma y determinación. Como un recién llegado, como alguien que necesita probarse a sí mismo, él tenía que darse a conocer de la mejor manera posible. Así que hizo construir los más fastuosos edificios imaginables. Comenzó a establecer todo tipo de nuevos patrones arquitectónicos. Para autentificar su linaje, Pakal comenzó a construir a diestra y siniestra para revitalizar el deteriorado reino. Uno de los primeros puntos de la agenda, la renovación y expansión del Palacio Real, una estructura impresionante asentada en el corazón de la Plaza Mayor. Con más de 6.500 metros cuadrados, el palacio se convertiría en un laberinto de galerías, cámaras, escaleras, patios y túneles, y fue diseñado para reflejar sus ideas de grandeza. Al principio, los arquitectos de Pakal, como aquellos de todo el mundo maya, utilizaron lo que se conoce como bóvedas voladizas para soportar las pesadas estructuras. Ahora, esta era una estructura muy simple, donde una serie de filas de piedras de peso decreciente se colocaban unas encima de otras para formar una especie de V invertida, con una fila de albardillas en el tope. Pero la bóveda voladiza tenía una deficiencia. La construcción básica limitaba el espacio y la luz interior, y forzaba a los arquitectos a construir paredes incluso más amplias que el espacio que ocupaban. Impulsados por un voluntarioso rey, los ingenieros de Pakal comenzaron a buscar soluciones a este problema. Lo que resultó exitoso en la arquitectura de Palenque fue el aligeramiento del peso. Idearon una estructura de panal en la estructura superior de los edificios. Así podían hacer los tramos más amplios, más aireados, y la luz podría entrar mejor. Estas innovaciones redujeron la tensión en las paredes, que antes soportaban todo el peso, creando una sensación más abierta y acogedora que en los edificios mayas tradicionales. En el curso de unos 60 años, los ingenieros de Pakal se convirtieron en los mejores del Nuevo Mundo, pero no sería sino hasta el final de su reinado que Pakal comisionaría uno de los proyectos más complejos e imaginativos jamás intentados por los mayas: el Templo de las Inscripciones. El descubrimiento del Templo de las Inscripciones cambió toda nuestra concepción acerca de las pirámides mayas. Ya no se suponía que eran solo santuarios mortuorios. Dentro, junto a una escalera que llevaba a la tumba, los ingenieros construyeron un psicoducto o tubo hueco. Es un conducto que permitía que alguien en el tope de la pirámide pudiera hablar por este tubo, y eventualmente podrías comunicarte directamente con Pakal en su tumba. Este sarcófago de 20 toneladas fue construido para durar una eternidad. En realidad tenía una pestaña que se deslizaba hacia un lado y había una cavidad para colocar el cuerpo. Cuando finalmente él murió, la puerta fue sellada y la escalera bloqueada. Sus arquitectos y escultores diseñaron un sarcófago rico en simbolismos que describía la resurrección de Pakal en la otra vida.
A los escribas reales les ordenaron diseñar una cuadrícula que contuviera los 640 jeroglíficos que contarían la historia del reinado de Pakal. Muchas pirámides mayas no tienen registros textuales. Lo opuesto es este caso con el templo de las inscripciones. Aquí todo, desde las grandes tabletas en la cumbre hasta la información interior, proclama que es la última morada del fundador de una de las grandes dinastías mayas. En el 683, durante su 68º año de reinado, Pakal, el chico que a los 12 años se convirtiera en quien sería uno de los más grandes gobernantes mayas, murió a los 80 años. Lo cubrieron de cinabrio rojo y lo adornaron con las más opulentas joyas. En el rostro le colocaron una máscara de jade. Pese a que el legado de Pakal el Grande sería difícil de igualar, su hijo había estado esperando en la barrera por casi 50 años. Con el reloj corriendo, él ordenaría una serie de proyectos de construcción que desafiarían las leyes de la física y a la madre naturaleza. Año 684 de nuestra era. El poderoso rey Pakal había diseñado a Palenque para que fuera una de las mejores capitales mayas jamás conocidas. Después de 68 años en el trono, su cuerpo fue llevado a descansar en una tumba que rivalizaba con las construidas por los faraones egipcios. Ahora correspondía a su hijo continuar el legado de su padre y sentar las bases de su propio reino. Su nombre era Khan Balam. Pakal fue el fundador de la dinastía, pero su hijo fue el gran consolidador. Sería él quien se aseguraría de la continuidad de la dinastía. El rey, de 48 años, promovería la construcción de un ambicioso complejo de 3 pirámides que pasaría a la historia como su propio monumento. Él diseñó e hizo construir el Grupo de la Cruz, uno de los más intrincados y hermosos grupos de templos ceremoniales jamás construidos en el mundo maya. Estos son sus memoriales, que se alzan por encima del palacio, por encima de las obras de su padre, y de algún modo creo que representan una afirmación de individualidad, de que él dejaría su propia huella en la ciudad, como lo habría hecho su padre. Él ordenó a sus ingenieros que construyeran 3 intrincadas estructuras: el Templo de la Cruz, el Templo de la Cruz Foliada y el Templo del Sol. Los ingenieros de Khan Balam darían un gran salto, usando sofisticados cálculos geométricos que no han sido superados en ningún lugar del mundo, basados en la creación de los mayas de todo un sistema numérico. Una de las muchas maneras en la que los mayas se adelantaron a su tiempo fue en la creación de lo que nosotros llamaríamos el cero. Con una simple combinación de una concha que representa el cero o el vacío y un punto, el número 1 y el 5, al colocarlos en distintas posiciones, ellos podían multiplicar y alcanzar cifras increíbles. Los griegos y romanos eran grandes ingenieros, teólogos, historiadores, entre otras cosas. Pero estaban bastante limitados por sus sistemas matemáticos, porque no tenían el cero. Así que aquí tenemos una gran ironía, pues ellos pudieron publicar grandes trabajos en filosofía y otros temas, pero eran matemáticos bastante flojos en comparación con los mayas. Las avanzadas observaciones matemáticas de los ingenieros de Khan Balam pudieron haber incluido el descubrimiento de las proporciones, como la raíz cuadrada de los rectángulos y algo llamado el medio dorado, una proporción de ocurrencia natural que podemos observar en animales, la naturaleza o incluso en el cuerpo humano, y que es de 1 a 1.618. Si mides a una persona de la cabeza al ombligo y luego del ombligo a los pies, obtienes una proporción cercana de 1 a 1.618, el medio dorado. Algunos estudiosos creen que esta proporción había aparecido en las estructuras por miles de años, en lugares como las pirámides de Giza en Egipto y el Partenón en Grecia. El hombre de Vitruvio, de Da Vinci, es un estudio de las proporciones. Algunos incluso afirman que él pintó a la Mona Lisa usando estas medidas en sus rasgos. Con poco más que unas varillas y cuerda, los ingenieros de Khan Balam fueron capaces de medir las raíces cuadradas de los rectángulos. En el Templo de la Cruz, estas formas habrían sido usadas para marcar los 2 pilares principales de la fachada.
el ancho de la entrada media y las paredes interiores. El radio dorado puede verse en la proporción de las cámaras posteriores y la base de las estructuras, en las que la pared lateral es 1 y la pared posterior es 1.618. Al usar cuadrados repetidos y proporciones naturales en el Templo de la Cruz, un tremendamente bien calculado plano del piso tomó forma, lleno de geometría, historia mitológica y el legado de un rey. Pero no toda la ingeniería en Palenque fue hecha teniendo en mente la otra vida. Los ingenieros de Palenque también tenían que enfocarse en necesidades más prácticas. Uno de los nombres de Palenque es Lacamjá, que significa lugar de grandes aguas. Tenemos 4 ríos que atraviesan Palenque, además de docenas de manantiales. Tenemos agua por todos lados. Pero estas riquezas tienen sus retos. Palenque estaba rodeada de escarpadas colinas, manantiales naturales y arroyos que se abrían paso en la base del sitio, dejando solo pequeñas porciones de tierras llanas y libres de agua para la construcción. A diferencia de la mayoría de las ciudades mayas, el problema que enfrentaba Palenque no era cómo almacenar agua para la temporada de sequía. Era cómo manejar la abundancia excesiva de agua. Como podemos observar, aquí todo es verde, llueve cada día. Para enfrentarse a este inconveniente, los planificadores de la ciudad idearon una singular manera de desviar las corrientes preexistentes, construyendo acueductos subterráneos que canalizarían el agua bajo tierra, dejando más terrenos para los cultivos. Estos túneles se reforzaban con piedra caliza y luego se cubrían con nuestras antiguas amigas de Egipto y Grecia, las bóvedas voladizas, una serie de piedras sobresalientes, una encima de la otra, que formaban una especie de arco en la parte superior. Ahora, estos techos eran tan resistentes que podían soportar el peso excesivo de las grandes plazas de Palenque. De este modo la gente caminaba, mientras el agua corría bajo tierra, desviada de la ciudad, similar al sitio donde vivo, la ciudad de Nueva York. Lo que es aún más impresionante es que existen posibilidades de que los ingenieros mayas hayan encontrado una manera de crear presión de agua. Ellos construyeron túneles de agua que corrían por el irregular terreno hasta la ciudad, frecuentemente empinada. A medida que se acercaban a las estructuras principales, las tuberías se hacían cada vez más angostas. Al igual que las fuentes romanas, la presión del agua tomaba impulso a medida que iba recorriendo los túneles cada vez más estrechos, permitiendo al fin que los edificios de Palenque gozaran de agua corriente. Tenemos magníficos sistemas de saunas, albercas y acueductos. En su día hubieran rivalizado con cualquiera de los sistemas de acueductos romanos. Ya no vemos este uso de la presión de agua en ningún lado, y no apareció nuevamente hasta que los españoles trajeron la tecnología con ellos. Juntos, Can Balam y su padre Pacal gobernaron a Palenque por casi 100 años, impulsando la ingeniería maya a niveles nunca antes vistos. El futuro parecía brillante para la próspera ciudad, pero sus años de gloria estaban a punto de llegar a un abrupto final. Algo sucedería en el mundo maya que causaría la implosión de las clásicas ciudades-estados. Para el siglo VIII, Palenque, Tikal y los otros reinos del mundo maya se estaban expandiendo a lo largo del continente. Altas pirámides, planificaciones urbanas sin paralelo y suntuosos palacios reales proclamaban la gloria de los grandes reyes. Entonces, de pronto, estas ciudades comenzaron a desmoronarse una tras otra. Los escultores reales dejaron de tallar sus monumentos con información histórica y los reyes detuvieron sus proyectos de construcción. La civilización maya se había sumido en la oscuridad. No es que todas las planicies mayas hayan sido abandonadas de la noche a la mañana. Es que un reino cayó aquí, otro cayó más allá 10 años más tarde y otro más allá. Las causas del colapso de los mayas siguen siendo un gran debate entre los estudiosos. En realidad estamos hablando de una sociedad que se forzó hasta los límites. No hay ni una sola explicación para esta implosión, pero los estudiosos parecen creer que una catástrofe ambiental llevó a la destrucción de la civilización maya. El suelo ya no producía cosechas,
En consecuencia, la falta de alimentos y el agua contaminada produjeron desnutrición y enfermedades. Los mayas ya no podían contar con sus reyes para que intercedieran ante los dioses, porque su gran sociedad se encontraba en una espiral mortal, y sus reyes, que por mucho tiempo habían sido referencia de guía y prosperidad, ya no tenían poder para detenerlo. Así que tristemente, pero de manera lenta y segura, los antiguos pobladores mayas decidieron abandonar para siempre sus hermosas ciudades. Pero no hay señales de tumbas masivas. No se desvanecieron. ¿A dónde fueron los millones de mayas? Si querías ir donde todo estaba ocurriendo, tenías que irte al norte. Ve al norte, jovencito. Las ciudades que estaban muriendo en el sur, y morir es la única manera de describirlo, fueron echadas al olvido y nunca se reemplazaron realmente, pero hay locaciones alrededor de la península de Yucatán donde las ciudades no solo florecieron, sino que empezaron a crecer de manera explosiva. Este crecimiento fue realzado por una elaborada red de calzadas denominadas sacbés o caminos blancos. Los sacbés no solo eran transporte local, eran emblemas de gran poder político de dos ciudades aliadas que tenían los medios para crear este magnífico camino real entre dos reinos. Con distancias que abarcaban hasta 96 kilómetros en algunos lugares, eran una maravilla de la ingeniería. Ellos colocaban rocas enormes a ambos lados de la calzada y luego las llenaban de piedrecillas y fragmentos de rocas y cubrían toda la superficie con estuco, argamasa y creaban una superficie lisa. En la península de Yucatán, los sacbés frecuentemente indicaban un camino a través del terreno rugoso en líneas perfectamente derechas. No es fácil delinear un camino de 96 kilómetros que no se desvía ni un grado. Realmente me gustaría averiguar qué instrumentos utilizaron. No tenemos registro de ellos. Este sistema de calzadas permitió el renacimiento, movimiento y comercio en el norte. Y es allí donde los sobrevivientes de las tierras bajas del sur esperaban encontrar una segunda oportunidad en una ciudad de Yucatán llamada Chichén Itzá. Chichén Itzá llegó a ser la ciudad más grande y poderosa desde el 800 al 1050 aproximadamente. Con gran destreza logró situarse como una gran ciudad cosmopolita y estoy seguro de que se aprovechó totalmente de esta reputación. Uno de los edificios emblemáticos del sitio era el Caracol, un observatorio astronómico. Los mayas estaban obsesionados tanto con el tiempo como con las estrellas y pasaron siglos buscando las respuestas en el cielo. Los mayas probablemente tenían una especie de telescopio hecho de dos barras cruzadas, y mirando por la intersección de esas dos barras podían enfocar objetos. Con herramientas básicas, los mayas fueron capaces de seguir el movimiento de las estrellas y los planetas y el pasar del tiempo. Al igual que Stonehenge, este era el lugar donde la gente podía realizar observaciones solares y lunares. La escalera al frente del edificio estaba a 27.5 grados al noroeste, desalineada con otras estructuras, pero casi en alineación perfecta con la posición más septentrional de Venus en el cielo. Estaba estrechamente alineado con los cuerpos y eventos celestes, como el movimiento de Venus y los solsticios. En la torre más alta del edificio, 3 aberturas sobreviven actualmente. Son pequeñas, estrechas y están irregularmente situadas, pero se alinean con el horizonte astronómico. Podemos ver en las orientaciones, en los peculiares desplazamientos y en la particular alineación de los edificios en el caracol, el enfoque de lo que Venus estaba haciendo en ese momento. Venus es una especie de actor variable en los cielos. A veces se mueve en una dirección, a veces se mueve en otra dirección. El caracol parece estar a punto de observar a Venus cuando llega al final de cierto tipo de movimiento. Esta inteligente observación astronómica permitió a los mayas la construcción de sus calendarios interconectados, que eran más certeros que cualquier otro utilizado en el mundo antiguo. Los mayas tenían 2 calendarios, uno ritual y el calendario solar, que es muy similar al que usamos hoy día en el mundo occidental. Los mayas calcularon el año solar en 365 días. También consideraban cálculos para la revolución de Venus y la ocurrencia de eclipses lunares.
En solo 200 años, los mayas habían logrado un renacimiento tras la catastrófica destrucción de las ciudades del sur. Pero ahora el norte se enfrentaría con un enemigo aún más mortal, uno que sería capaz de aniquilar a los mayas, dejando intactas las ciudades. En el siglo IX, las clásicas ciudades mayas colapsaron repentina y misteriosamente, poniendo fin a la era de gran prosperidad y crecimiento. El renacimiento en el norte les dio a los mayas una oportunidad de combinar astronomía e ingeniería en una escala sin precedentes. En Chichén Itzá, las señales de la continua obsesión con los cielos dejaron una marca permanente en la arquitectura maya. La piedra angular de Chichén Itzá era la estructura de casi 30 metros, el castillo, construida en el siglo IX o X. Los 365 escalones igualaban el número de días en el calendario civil de los mayas. 52 paneles de cada lado representaban el ciclo de 52 años de los mayas. Los 9 niveles en terrazas igualaban el calendario solar maya de 18 meses. Y el eje del templo fue perfectamente alineado para que se proyectaran unas sombras específicas 2 veces al año. Cualquier maya que se parara y mirara el sector noroccidental del castillo podía ver una balaustrada y la combinación de sombras y el sol encima de esa parte justo antes del ocaso. Las sombras forman algunos triángulos y entonces, al fondo de esta balaustrada, tenemos una bien definida cabeza de serpiente. Una serpiente descendiendo de los cielos que indica la llegada de la temporada de lluvia. Los mayas interpretaron este fenómeno como una manifestación de la deidad Kukulcán, la serpiente emplumada. Los mayas pudieron realmente asentar el equinoccio, el día del año en el que el día y la noche duran lo mismo. Cada año, el 21 de marzo, vemos el descenso de Kukulcán. Alrededor de El Castillo, los edificios civiles asumieron una nueva característica, el espacio. Con una amplia plaza abierta, templos, plazas de mercado, salones de baile y columnatas. Los salones con columnatas no solo albergaban los eventos festivos, sino que tal vez los individuos eran traídos a la plaza, ya saben, quizás el público general era invitado, dependiendo de las ocasiones, a que viniera y presenciara la llegada de los comerciantes, los mercaderes. Estas columnas redondeadas, de apariencia griega o romana, eran utilizadas como un nuevo tipo de soporte estructural y fueron un elemento arquitectónico principal en el mundo maya. El beneficio de una columna es que te permite crear techos planos. No estás empleando toda tu energía en crear edificios de piedra que van a tener bóvedas voladizas que podrían o no colapsar. Las columnas eran de diseño simple. Tambores redondos se colocaban unos encima de otros y se llenaban con grava. En el tope se colocaba una sección cuadrada. Y luego se añadían los techos planos, hechos de estuco y madera, para formar los extensos interiores cubiertos. Esto involucraba a la gente en la vida del edificio y de lo que estaba pasando en el interior, más abiertamente que lo que hubiera sido posible con las pirámides mayas del período clásico. Estas pirámides eran principalmente exclusivas. Los espacios solo podían ser frecuentados por muy poca gente. Las estructuras de columnas abiertas eran mucho más acogedoras. Pero la cálida atmósfera no duró mucho tiempo. Después de más de 200 años de dominación sobre el Yucatán, Chichén Itzá sufrió un destino similar al de sus vecinos del sur. Colapsó misteriosamente. Cuando los españoles llegaron a las costas de la península yucateca en 1517, todos los grandes centros civilizados del mundo maya habían sido abandonados. Aún así, una astillada civilización maya que vivía en pequeñas aldeas en el campo, sostuvo una lucha contra los conquistadores. Ellos demostraron dificultades para la conquista, porque más que tomar en cautiverio a un rey o a un emperador, como habían hecho con los aztecas, tuvieron que conquistar una aldea a la vez, y una vez que se movilizaban a la siguiente aldea, alguien detrás de ellos comenzaba los alzamientos y las revueltas.
Los guerreros mayas asesinaron a miles de conquistadores, pero sus armas demostraron ser inútiles contra el más potente enemigo, las enfermedades. En el curso de 100 años, el 90% de la población del Nuevo Mundo se había extinguido. Los mayas que sobrevivieron se enfrentaron a una posterior persecución. El fraile Diego de Landa había sido enviado desde España para convertir a los mayas al cristianismo, y él hizo valer despiadadamente sus enseñanzas religiosas. Diego de Landa era un joven idealista que llegó al Nuevo Mundo para intentar salvar almas y ganar convertidos a lo que él llamaba la única fe verdadera. Pero los mayas no creían que ellos debieran rechazar sus propias creencias repentinamente y para siempre. El 12 de julio de 1562, Landa ordenó un auto de fe o quema de los textos mayas, con la creencia de que eran escritos del diablo. Este fue el fin de miles de años de conocimientos acumulados de la civilización maya, una de las grandes tragedias de la historia de la humanidad. En un afortunado giro del destino, 4 códices sobrevivieron al infierno y a los embates del tiempo. Para el siglo XIX, algunos de estos libros que escaparon de las garras de estos frailes y sus ansias de destrucción comenzaron a llamar la atención del público. Hoy, su historia de supervivencia es otro de los muchos misterios en la compleja historia de los mayas. El hecho de que pudieran sustentar una civilización urbana en la selva húmeda por 1500 años, a través de todo tipo de retos de logística, es algo que debemos admirar y de lo que podemos aprender mucho. Al igual que los mayas miraban desde la tierra hacia el cielo en busca de guía, ahora nosotros estamos mirando desde el cielo a la tierra buscando respuestas. En años recientes, la NASA y la Universidad de Nueva Hampshire han estado experimentando con tecnología de sensores remotos para ver si pueden determinar dónde pueden encontrarse las ciudades ocultas. Los montículos de tierra cubiertos de árboles que aparecen en las lecturas pueden ser en realidad las ruinas de antiguas ciudades que no han sido tocadas durante varios siglos. Y muchas más respuestas al misterio de los mayas pueden estar bajo nuestros pies. La arqueología de los mayas apenas está comenzando. Hay innumerables ciudades, innumerables templos, innumerables asentamientos que no hemos podido estudiar y excavar. Creo que estamos entrando en una era dorada de la arqueología maya, y solo puedo ver que en el nuevo siglo, esta puede convertirse en una de las civilizaciones mejor comprendidas del mundo antiguo. Sabemos que los mayas eran un pueblo innovador, creativo y majestuoso, con un gusto particular por la violencia. Pero ¿cuál es el verdadero atractivo de los mayas? ¿Cuál es la mística que atrae generación tras generación de todo el mundo hacia esta compleja y sofisticada civilización? ¿Es la arquitectura con sus serenos palacios y templos? ¿O los enredos de los jeroglíficos y el arte y un complejo sistema de escritura? ¿O es la sorprendente comprensión de la astronomía y las matemáticas con el concepto del cero, sin paralelos en la antigüedad? ¿O es simplemente porque este notable pueblo construyó ciudades enteras? No solo aldeas y pueblos, sino magníficas ciudades en uno de los paisajes más inhóspitos de todo el mundo. En las selvas húmedas, entre Honduras y Yucatán, existen literalmente cientos y cientos de sitios mayas que están intactos. Solamente en Palenque existen 1500 edificios que no han sido excavados, incluyendo templos más grandes que este. Y si consideramos los tesoros arqueológicos que aún quedan por ser descubiertos en ciudades como Tikal y Chichén Itzá, yo diría, y no creo ser el único que piensa así, que la verdadera magia y mística de la civilización son los misterios que aún están enterrados en las profundidades de esta selva. Soy Peter Weller.